javeriana y pues queremos que sea también profesor invitado de la maestría de la Universidad del Magdalena en algún momento. Bueno, el profesor Figueroa ha escrito sus artículos más recientes, podemos destacar Guerra privatizada, etnoeducación, perdón, esencialismo étnico y republicanismo popular en el 2019. En el libro ¿Cuándo pasará el temblor? Esta es una publicación del 2019, como les decía. Y Izquierda y Democracia Radical en el libro A Contracorriente, Materiales para una Teoría Renovada del Populismo. Este libro son editores Luciana Cadalla, Valeria Coronel, Franklin Ramírez. Este libro lo publicó la Universidad Javeriana en el 2018. A mí me gustaría destacar, digamos, una publicación del profesor Figueroa, una publicación un poquito que ya tiene algunos años, que publicó el ICANN, que lleva por título Realismo Mágico, Vallenato, Violencia Política en la Costa Atlántica. Este libro se publicó en el 2009. Para mí es un libro importante, es un libro fundamental que abre camino en los estudios culturales del Caribe y de la misma forma se puede entender como uno de los libros renovadores para pensar una antropología crítica del Caribe. Es un libro que lo tratamos mucho, digamos, en el departamento de antropología, en algunas materias, y que por ahí estamos haciendo algunos esfuerzos de poder reeditarlo en la universidad, porque creemos que es un libro importante que requiere de una lectura, además que tiene una vigencia impresionante, y que requiere de una lectura más detenida. Creo que en su momento no se le dio el verdadero valor a esta obra. Bueno, sin más preámbulo, profesor Figueroa, pues tiene usted la palabra y muchas gracias por honrarnos con su presencia virtual. Y sabemos pues que además que su trabajo, el trabajo que va a presentar hace parte pues de su más reciente investigación, entonces la verdad es que lo recibimos con mucho beneplácito. Roberto, muchísimas gracias. Y bueno, digamos, para mí es realmente un gran gusto, es un gran placer, a pesar de esta condición de virtualidad, de estar en una universidad del Caribe colombiano, en la Universidad del Magdalena. Te digo que realmente es primera vez que presento una conferencia en el contexto de una institución de mi Caribe, donde soy originario, por lo menos, sabes que soy de Cartagena. Bueno, digamos, temas de mi propia biografía, etcétera, lo que sea, en mi propia vida, para mí realmente es muy, muy importante esa invitación que me has hecho y contemplo la esperanza efectivamente de que algún rato nos veamos de manera real ahí en Santa Marta, en la Universidad Magdalena. Bueno, yo voy a tratar de plantear algunos conceptos ahora. Más que una charla, yo lo estaba concibiendo más como casi como una clase online, y me gustaría por eso abrir, después de plantear las ideas, que voy a plantear un abanico, digamos, de preguntas, porque sí me interesaría mucho escuchar la perspectiva eventualmente de los que estén participando del seminario. Me encantaría mucho escuchar la perspectiva de los colegas, de los estudiantes también del Caribe colombiano, porque en cierto sentido la investigación que estoy haciendo, de la cual debe hacer una referencia un poco más puntual ahora, es una continuidad muy fuerte de las hipótesis que estuve planteando en el libro que estabas haciendo referencia sobre el tema del realismo mágico, vallenato y violencia en el Caribe colombiano. He radicalizado un poco las hipótesis que estaba planteando ahí, incluso siendo ya hipótesis fuertes, porque el material con el que me confronté, el material que estuve buscando, era un material que quería realmente que diera más soporte a estas ideas que estuve planteando en el libro. Y efectivamente, por
esas coincidencias de la vida, yo volví al Ecuador en el año 2008, un poco atraído por todas las transformaciones que se estaban produciendo en el país. Y cuando yo volví al Ecuador se produjo este terrible incidente que casi significa bueno, que de hecho significó un problema binacional, que fue lo del ataque de Angostura. Y yo estaba recién llegado cuando pasó esto y venía de terminar el libro del realismo mágico en el estudio de la violencia política en el Caribe colombiano, y dije, bueno, la primera intuición que tuve yo es que aquí la frontera de Ecuador y Colombia se puede convertir realmente en un espacio muy vulnerable, y traté desde ese momento de ver cuál era el capital, digamos, social que tienen los grupos de la frontera, y específicamente los de la parte de Esmeraldas, que es una zona de una gran presencia negra, y cuáles son las tradiciones políticas que ellos han tenido. Y yo entonces me aboqué apenas llegué al país a hacer una especie de mirada de larga duración de la provincia de Esmeraldas, y ya voy a dar un poco sobre los resultados de esto. Y efectivamente fui viendo cómo Esmeraldas tenía una articulación como el sur de Colombia, como la zona del Cauca, con las grandes tradiciones del liberalismo radical y con las grandes tradiciones del republicanismo. Entonces eso me metí con fuerza en esto, pero teniendo en consideración un problema, y sobre todo que es un problema de fuentes, porque Esmeraldas es una provincia marginal, o sea, fue marginalizada, si se quiere, en el contexto de una economía interno-colonial, y uno de los problemas que hay realmente es en el acceso a fuentes que permitieran investigar uno de los hitos más importantes, que es que forma parte de la investigación central ahora, que fue una guerra que se dio entre 1913 y 1916, que fue la última expresión del liberalismo radical en la zona de Esmeraldas. Y en el transcurso de esta investigación y mis intereses con el Caribe en general, me di cuenta de que en un contexto muy parecido, con diferencias también, había ocurrido en el caso de Cuba algo análogo, que fue una masacre que ocurrió en 1912, una masacre que se dio sobre los miembros del Partido Independiente de Color, que fue un partido que había sido fundado en 1908 y que condujo en 1912, entre los meses de mayo y junio, a una masacre que significó el aniquilamiento realmente de una importantísima parte del liberalismo radical y del republicanismo negro cubano. De hecho, eso tuvo un impacto de larga duración. Y yo dije, bueno, aquí hay cosas muy similares entre lo que ocurrió en el caso de Esmeralda en 1913 y 1916 y lo que venía ocurriendo en el caso de Cuba en 1912. Y seguía profundizando con esto, y efectivamente logré encontrar algunos puntos y apliqué para una beca con el Center for Advanced Latin American Studies, y eso me permitió estar en Cuba 6 meses. Y efectivamente, te digo, decir esas cosas cuando uno realmente con mucha complacencia las fuentes le van ratificando las ideas estas iniciales que uno va teniendo y que las va madurando al momento de ir contrastando con la fuente. Entonces, esto me permitió a mí, digamos, como darle fuerza a dos categorías con las que estoy trabajando en este momento, y son las categorías que quiero exponer ahora, con bases empíricas, digamos, de los resultados de las investigaciones que voy llevando adelante. Por un lado, este republicanismo negro, y por otro lado, una categoría que es universalismo situado. El republicanismo negro está directamente vinculado con el republicanismo y con el republicanismo popular, que es toda esa una tradición que sobre todo se ha venido haciendo desde el campo de la historia social, en la que se muestra que los sectores subalternizados, y sobre todo, digamos, los sectores subalternizados en términos raciales o étnicos, e incluso también en términos de género, son protagonistas de la construcción de las repúblicas, son protagonistas de la construcción de los estados nacionales, y no como
Otra corriente muy largo y de mucho tiempo y que también se ha venido también revigorizando, digámoslo así, en los últimos años, es eso de que las repúblicas son proyectos de unas minorías criollas blancas y que los indios, los negros, los montubios, simple y llanamente son unos sectores que han entrado de manera manipulada a esos proyectos y que los montubios, los negros, los indígenas tienen en sus proyectos políticos, en sus proyectos culturales, una especie de fijación casi incuestionable con un pasado y son representantes más bien de una ancestralidad y que no tienen nada que ver con los procesos de construcción de la nación. En lo que yo más bien he venido sosteniendo es que la negación del carácter protagónico de los sectores subalternizados por razones raciales es uno de los mecanismos más eficientes para garantizar la exclusión de estos sectores. Es la construcción, entonces aquí estamos nos encontramos en un ámbito de problemas que significa la invención del otro, la construcción del otro, cuando ese otro no está queriendo construirse como un otro, sino simplemente ya como yo. Entonces aquí, digamos, es un tema en la antropología, lo hablo así, tiene un departamento de antropología, sabemos que este es uno de los ejes centrales del debate antropológico. Entonces, aquí el problema es la invención del yo, así como la invención del otro, en un contexto en el cual realmente lo que he ido comprobando de manera cada vez más acentuada es que los sectores populares racializados tienen preocupaciones profundamente universales. En términos de Du Bois, son sectores conformados por individuos que no solamente están pensando o reflexionando el mundo por la tragedia que significa normalmente la exclusión racial de género, sino que también están pensando en la emancipación de él y del otro. Entonces realmente es lo que Du Bois denomina una doble conciencia, que es una especie como de radicalización de una versión del hegelianismo, en esta noción del amo y el esclavo, en la cual realmente el sector subalterno es capaz de pensar a sí mismo, pero piensa al otro. Por lo tanto, es realmente el sector subalterno el que tiene capacidad, incluso mucho más allá de las élites, de mirar un universal. Y esto es, esta idea la voy a retomar un poco más adelante, un poco para el por qué, porque lo que más bien se ha venido sosteniendo en un relativismo que yo pensaba que era posmoderno, pero realmente es un relativismo que tiene incluso un origen también desde finales en el XIX, en el poligenismo del siglo XIX, y se revigoriza en el siglo XX, que es una serie de teorías que dicen que los indios, los negros, las mujeres negras, sí, incluso hasta los mestizos en un momento determinado son una otra edad que pertenece a otro tiempo, son una otra edad que pertenece a otro espacio, que es una construcción realmente de tipo política. Entonces, el republicanismo ofrece entonces una alternativa a estas visiones y de hecho es una corriente que viene realmente creciendo. Hay una serie de estudios muy prometedores. Yo estoy pensando, por ejemplo, los estudios que se hacen, el gran maestro de esto es Antonio Domenech. También hay estudios muy importantes como los que está haciendo Julio César Guanche en el caso de Cuba, los trabajos de Valeria Coronel para la historia social del Ecuador. Luciana Cadalla está trabajando mucho en torno al tema de la filosofía política y el republicanismo. En el caso de Colombia tenemos una importantísima tradición, sobre todo los que han estado estudiando tanto el Caribe, por ejemplo, el tema de Cartagena es muy importante, las contribuciones que se encuentran en torno a la conformación del republicanismo popular y el republicanismo negro, o como en el caso del Cauca, por ejemplo, también esos trabajos que hace James Sanders, ¿no? Y acá hay también unos muy buenos trabajos en el ámbito de la historia social. Está Rocío Rueda, bueno, hay realmente una gama importante de trabajos que creo que empiezan a conformar una biblioteca que puede empezar a problematizar las perspectivas más relativistas y mucho más vinculadas con las elecciones de concebir al otro como una diferenciación radical. En el
El republicanismo entonces permite controvertir esta creencia de que hay una diferencia estructural entre los estados nacionales y los pueblos y nacionalidades, entre los estados nacionales y indígenas y negros y montubios. Por el contrario, ya vamos a ver. Creo que también el republicanismo permite empezar a visibilizar las contribuciones centrales que se han jugado, que se han hecho en el contexto político, en el contexto social y en el contexto económico, por estos sectores. Normalmente, bueno, esto tiene una serie de implicaciones incluso hasta metodológicas. En el campo de la antropología yo creo que es importante empezar a formular un tipo de preguntas en el campo que no formulamos y que ayudan también a invisibilizar estas contribuciones más de carácter republicano y universal. Porque en el ámbito de la antropología, que eso tiene también una genealogía, una geopolítica, nos hemos preocupado un poco por buscar más bien lo marginal, lo diferente, ¿sí? Lo particular. Y es importante empezar a generar algunas metodologías que nos permitan identificar cuáles son las contribuciones más en el ámbito estructural, más en el ámbito nacional, más en el ámbito de la construcción incluso de los propios estados nacionales. Y esto creo que en términos metodológicos es algo que hay que ver, porque si no, en cierto sentido, podemos estar contribuyendo efectivamente hacia la invisibilización de estos grandes legados de tipo popular. La otra cosa, y ahora ya estoy entrando ya más en materia, en el caso del republicanismo negro, a mí me ha permitido hacer una lectura radicalmente distinta sobre el racismo biológico, sobre el racismo cultural y sobre el relativismo. Y esto lo estoy pensando tanto por la experiencia que he tenido en el caso de Cuba como en el caso del Ecuador, y también me ha hecho repensar algunas de las conclusiones que estaba haciendo para mis estudios sobre el Caribe colombiano. Entonces, este republicanismo negro permite ver las contribuciones de los sectores negros hacia la construcción de las naciones en una perspectiva sobre todo de democracia radical popular. Cuando uno mira los contenidos de las demandas que han hecho los sectores negros en la construcción de eso, se da cuenta efectivamente que demuestra los límites de los estados internocoloniales y de los proyectos raciales y cómo lo cuestionan. Y esto creo que es muy importante porque el republicanismo negro también nos permite ver a los intelectuales negros que han sido racializados, cómo se posicionan ante esas experiencias y cómo llegan a imaginarse las comunidades políticas. Creo que es entonces importante ver que los republicanos y las tradiciones republicanas lo que plantean son una forma de democracias radicales en la que se busca no solamente reconocer el protagonismo de los sectores populares, sino también las distintas estrategias que estos sectores populares han desarrollado para poder efectivamente ocupar el puesto por el cual han peleado, al tiempo que nos permite ver también cuáles son las estrategias que los estados nacionales internocoloniales desarrollan para anular, invisibilizar y marginar a estos sectores. Vea, nosotros aquí en el caso del Ecuador, por ejemplo, y estoy tratando ahora de pensar en temas del lenguaje común, en el caso del Caribe, pero aquí, por ejemplo, en el Ecuador, el indio alzado, ¿no? El longo alzado, esa cosa de que cuando los sectores que se supone tienen que ocupar un lugar intentan a estar en otro lugar, hay todo una especie de sanción moral que les dice que están traicionando el sitio donde tienen que estar. Entonces, esa es una crítica que se le hace, por ejemplo, a los sectores de mestizos. Los mestizos son unos arribistas que intentan cambiar de condición. El indígena cuando quiere entrar a estudiar ingeniería, ¿cómo así este indio? ¿Por qué está estudiando ingeniería? Hay una serie de sutilezas realmente que están directamente vinculadas con este proceso de colocación, ¿no? De los subalternos en un sitio, y creo que el estudio del republicanismo, o sea, una mirada etnográfica de tipo republicana, lo que permite más bien es ver cómo los sectores populares y los sectores racializados han desarrollado una serie de estrategias encaminadas a que las peleas que han hecho
se traduzcan efectivamente en reconocimientos que les permitan tener ciertos posicionamientos en las comunidades políticas por las que han peleado. Lo fuerte realmente es ver, y vamos a hacer referencia a eso ahora, en el caso de Cuba y en el caso de Colombia también, mi libro inicialmente va por ahí, en el caso del Ecuador, es cómo los estados niegan todo esto, ¿no? Bien, yo entonces me he enfocado en para esta presentación, voy a reflexionar sobre dos casos, que es la guerra de los afroesmeraldeños, que ocurrió entre 1913 y 1916. Este conflicto es conocido como la Guerra de Concha, porque Carlos Concha es un líder del liberalismo radical, blanco, latifundista, de origen colombiano, que tuvo una presencia, que apareció, digamos, como el líder de esta guerra de guerrillas que se dio entre 1913 y 1916, pero en realidad, una vez yo he estado revisando las fuentes, sobre todo la prensa, y también la novela que hay en torno a la guerra de guerrillas esta, y además en consenso incluso con un investigador de Esmeraldas que se llama Juan Montaño, estamos de acuerdo que hay que cambiar el nombre de la guerra de Concha, y yo estoy proponiendo tentativamente colocarle el nombre de la guerra de los afroesmeraldeños, ¿sí? Por eso, digamos, y quitarle el nombre de la guerra de Concha, porque sigue reproduciendo esta mirada efectivamente de que es un grupo de negros que estuvieron dirigidos por un caudillo y que no tenían ningún tipo de interés en eso, lo cual es absolutamente falso, justamente lo que estoy tratando de mostrar. Y la segunda, entonces, es la creación del Partido Independiente de Color en 1908, la ilegalización y la masacre que se produjo en 1912, sobre todo en los meses de mayo y junio. Entonces, lo que estoy viendo es cómo esto está registrado en la prensa, ¿sí? Pero también es muy interesante una línea que estoy trabajando, es el registro en la novela. Y sobre todo en el caso de Esmeraldas, hay una gran fragmentación de las fuentes, incluso hasta por la condición interno-colonial de la provincia, pero también hasta por las condiciones geográficas. Las condiciones geográficas han imposibilitado realmente la construcción de un archivo que permita ser un repositorio donde encontremos esto, y por lo tanto la reconstrucción de los hechos de la guerra de guerrillas me ha tocado con un esfuerzo minucioso, buscando distintas fuentes, pero en cambio los novelistas, sobre todo un novelista que estoy trabajando, es absolutamente maravilloso, que se llama Adalberto Ortiz, quien tiene dos novelas supremamente importantes para el canon latinoamericano. Una se llama Juyungo y el otro se llama El espejo y la ventana. Están directamente colocadas con el tema de la guerra. Es una novela que fue escrita en el año 47, y realmente él salió de Esmeraldas, se fue hacia Guayaquil como resultado de la guerra, y tienen un componente, tanto El espejo y la ventana como la novela Juyungo, tienen un componente profundamente autobiográfico, pero no solamente profundamente autobiográfico, sino profundamente moderno y a la vez reivindicador de las figuras del liberalismo radical y del republicanismo negro de Esmeraldas, demostrando el carácter profundamente moderno e innovador de esos negros que habían sido criminalizados y que habían sido marginalizados del canon intelectual nacional. Entonces, digamos, mi investigación, y eso yo lo había marcado ya en el caso de la investigación que hice para el Caribe colombiano, es un poco heteróclita, digamos, en los materiales con los que trabajo son distintos, o sea, no estoy solamente tomando, estoy tratando un poco de encontrar distintas voces. Entonces, en el caso de Cuba me he metido con la prensa, pero he visto sobre todo algo muy importante que es para mí el hallazgo que me tiene realmente más feliz en la vida, es de un periódico que sacó el Partido Independiente de Color y que tuvo una existencia de un año y que lo acabaron dentro de la guerra racial, que se llamaba Previsión, que es una de las fuentes donde se muestra realmente la reflexión al más alto nivel propuesta por los afrocubanos republicanos, disputando todo el racismo que se hizo contra ellos. Entonces, en ambos casos, lo que estoy viendo es la forma como se luchó desde los sectores subalternizados, desde los sectores racializados,
contra el racismo, entendido como un mecanismo estructural que evitaba el disfrute de la conquista y la conquista de la igualdad. Es importante, yo quiero colocar, ¿no?, en el centro el concepto de igualdad. En el concepto de igualdad se ha desarrollado también una campaña bastante difamatoria desde mi punto de vista. El concepto igualdad ha sido asociado con el concepto de uniformización, que es otra cosa, es otro problema. El concepto de igualdad lo que es el establecimiento de un lugar donde nos reconozcamos como coetáneos y como fundamentados dentro de la capacidad del disfrute de los derechos humanos. Es la necesidad de reconocer en la periferia, en el margen, el humanismo que viene siendo saboteado y que viene siendo bombardeado, sobre todo desde el centro, y nosotros mismos también tenemos una tradición muy compleja antihumanista, pero me parece que es importante ver entonces cómo estos sectores republicanos dejan legados en los cuales apuntan hacia el tema de la igualdad. Y la igualdad está también, creo yo, bueno, yo la he tratado un poco de trabajar también de manera simultánea con un concepto paralelo, que es el de la secularización del concepto de la cultura, y eso sobre todo uno lo encuentra en muchísimos documentos políticos. Ya, yo voy a hacer un poco referencia a eso, donde los sectores subalternizados no necesariamente hacen una apología de ciertas tradiciones que se supone tienen que reivindicar, y son más bien sectores externos los que les obligan a esos sectores subalternizados a que hagan apologías de ciertos comportamientos culturales. Entonces hay como una especie, decir, creo que hay que ver, a mí me interesa ver el tema cultural de una manera un poco más secular, y lo que me interesa entonces es ver el campo político cultural, o sea, cómo se articula el tema político y cultural dentro de propuestas más en el orden público y en el orden de la construcción de Estado. Bien, es importante entonces para esto ver qué se entiende por racismo, y hay que hacer una definición clara. Y ustedes seguramente en la universidad este es uno de los temas que trabajan con fuerza, pero no valdría la pena, o sea, valdría la pena eventualmente ser reiterativo con esto. Sabemos que hay prácticas raciales desde el 16, pero lo cierto es que el racismo como racismo se convierte fundamentalmente en una doctrina que tiene pretensiones de explicación cientificista en la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Y eso, el momento en el que se convierte en doctrina con pretensiones de cientificidad, va dándose los elementos para que los estados, las instituciones, empiecen a desarrollar una serie de estrategias amparadas en el racismo para resolver un gran problema que tenían los estados a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y es qué hacer con la población negra emancipada. El racismo, entonces, es el correlato científico, el proceso de institucionalización de una nueva forma de marginación a la población que venía cada vez más emancipada. Aunque en el caso de Cuba sabemos que el proceso de emancipación es posterior, hay una correlación muy fuerte entre las formas de persecución que se fueron dando, sobre todo hacia los hombres negros libres. Entonces el racismo debe entenderse como directamente vinculado con el proceso emancipatorio. Es decir, se va dando la emancipación, y junto a la emancipación entonces se empieza a consolidar el tema racial. En el caso de Cuba, y de manera un poco más marginal para el caso del Ecuador, lo que yo y voy a plantear ahora con claridad es que en Cuba, después de la independencia, después de la emancipación y después de la independencia, estamos hablando a finales del siglo XIX, la guerra, y la emancipación y la guerra de liberación vinieron unidas. En el momento en el que se da la fundación de la República, se dio un fenómeno que es brutal y que es clave para entender lo que sucedió en 1912 en la masacre del Partido Independiente de Color, que fue la creación de un racismo de Estado. En Cuba se dio un racismo de Estado. La antropología, entre otras cosas, cumplió una función
crucial dentro de la creación de este racismo de Estado que condujo a la masacre de estos 5.000, 6.000 hermanos afrocubanos. Bien, entonces, para entender el tema del racismo de la segunda mitad del siglo XIX es importante ver fuentes, una serie de fuentes. Hay varias fuentes. Yo estoy pensando en fuentes como la etnología colonial africana. La etnología colonial africana es la que crea una serie de teorías que son supremamente fuertes y que son reapropiadas en el contexto de las pretensiones de cientificidad. En el caso de Cuba lo tengo absolutamente claro con el tema de Fernando Ortiz, cómo lee y cómo se apropia de esto, en el cual realmente se sostiene unas tesis poligenéticas. O sea, el racismo es poligenético. Es antihumanista, dice que los africanos y los europeos tienen orígenes distintos. O sea, las matrices originarias son distintas. O en su defecto, la otra versión es que los europeos y los africanos y los europeos tenían un origen parecido, pero los africanos se quedaron estancados en un momento atávico, en un momento de atavismo, ¿sí? Y sobre esa base entonces se crearon una serie de teorías que sostenían que se crean las invenciones de la primitividad, de la superstición, del carácter violento, supuestamente violento, innatamente violento del africano, y de eso se trae luego a América de manera sin ninguna vergüenza. El tema del canibalismo, por ejemplo, la calificación de caníbal a los africanos, o en su defecto también la ingenuidad, ¿cierto? La necesidad de tener protección, la necesidad de ser controlados, la incapacidad de autoadministración, la incapacidad mental, o sea, y por otro lado una excesiva capacidad física. Y por otro lado, algo que es muy importante, bueno, el segundo término, otro de los orígenes es lo que se llama la antropología física criminalística, la antropología que ustedes saben que esto tuvo uno de los desarrollos más grandes en el caso de Italia con Lombroso. Las tesis de Lombroso es justamente el que sostiene que, si bien es cierto que los europeos y los africanos habrían tenido un origen similar, hubo un momento en el que se detuvo el africano y se quedó en un estado de desarrollo que hizo que tuviera un menos desarrollo, y ese desarrollo se expresa en un atavismo que lo conduce a una proclividad hacia el crimen. Entonces, en la segunda mitad del siglo XIX se empieza a desarrollar una antropología criminal fundamentada en las tesis del atavismo lombrosiano, que en el caso de Cuba tuvieron una irrigación impresionantemente grande a través de Fernando Ortiz y de Israel Castellano, y se convirtieron en doctrinas oficiales del departamento, de los departamentos de antropología, pero además se irrigaron hacia la medicina y se irrigaron hacia el derecho y hacia la práctica de la política pública. La antropología física criminal también sostenía que los rasgos físicos de los africanos expresaban efectivamente la proclividad hacia el crimen, y por lo tanto establecen una conexión entre características físicas y proclividad hacia el crimen. Y esto es curioso, esto tuvo un carácter científico. Tuvo un carácter científico. Incluso en América Latina estas teorías circulaban con fuerza hasta los años 40, con pretensiones de cientificidad en distintos congresos, y se dio todo el tema de las mediciones craneanas y todas las correlaciones, por ejemplo, entre que el caso de la masacre del Partido Independiente de Color fue uno de los lugares de experimentación más brutales de estas teorías. También, en el caso de Cuba hubo un racismo criollo de matriz hispánica, que esto es muy importante. Los españoles, cómo fueron creando las nociones raciales y el racismo. Esto es algo que estoy empezando a explorar, porque normalmente nos hemos detenido mucho en el racismo de origen norteamericano, en el racismo inglés y en el racismo francés, pero tenemos una débil aproximación hacia el tema
de la construcción del racismo español, y creo que una de las fuentes más importantes de construcción del racismo español es su llegada a América. O sea, América es un lugar muy, muy, muy importante de construcción del legado racial, y para el siglo XIX, en el caso de Cuba, ocupó un lugar absolutamente central. O sea, el criollo cubano hispánico se diferenció del negro a través de una diferenciación de tipo racial. Pero bueno, hay otra forma también de expresión del racismo, y esto quiero decirlo, eventualmente será sujeto de controversia, lo podemos conversar, pero es el relativismo cultural. Esto que suponemos que es un avance de la antropología, en el sentido en que habría desmontado, la gran figura de esto, sabemos es que es Franz Boas, habría desmontado todas las matrices biológicas y naturales del racismo, y por el contrario, había planteado que cada cultura tiene sus propias dinámicas internas. Lo cierto, y esto es algo que lo estoy comprobando cada vez más, es que el relativismo cultural terminó convirtiéndose en una forma de marginación benevolente, en el cual ya no se apelaba necesariamente a la biología, sino que se apeló a una noción profundamente mistificada de la cultura, a una visión incluso casi biologizada de la cultura, que produjo lo que en términos de Johannes Fabian denomina una negación de la coetaneidad. El otro se le veía como culturalmente ubicado en otro lado, y con él hay de cosas de las cuales tú no puedes hablar porque ese personaje no va a entender. Ese personaje sabe de estas cosas, pero no de estas. Y también entonces eso vino detrás de eso una noción de un ancestralismo, o sea, la presunción de que los pueblos, no, y además cuando uno empieza a ver sobre quiénes se escriben estas imaginarios, encuentra lo difícil, lo dificultoso que es esto, pero lo cierto es que hay una negación de la coetanidad, hay un esencialismo cultural y hay una forma de exclusión aparentemente benévola, que yo en el caso de Cuba la he profundizado y estoy escribiendo ahora sobre eso, el papel que jugó Alejo Carpentier, y una novela como Ecuellambao, que se contextualiza en el mismo momento de la masacre del Partido Independiente de Color, pero no hace ninguna referencia a eso. Y lo que hace Alejo Carpentier es una serie de imágenes sobre el afrocubano, tal y como lo hacía Ortiz, como un sujeto proclive hacia la criminalidad, anclado en el ñañiguismo, o sea, toda una serie de tópicos hiperculturalistas que justificaron en el fondo el tema de la masacre. Bien, para el caso de América, sí es importante además darse cuenta que una de las fuentes fundamentales del racismo antinegro fue la gran epopeya que desarrollaron los haitianos. La revolución haitiana fue el origen de la expansión por parte de las élites de la teoría del miedo al negro, ¿sí? Y permanente. Entonces, con Haití sucedió un fenómeno profundamente doloroso, siendo un país que les dijo a los franceses es condición sine qua non para la existencia de ambas repúblicas, que rompamos el racismo. Lo que hicieron las potencias, todas las potencias, fue aliarse, aislar a Haití, evitar que el ejemplo de Haití se irrigara por el resto de América y por el resto del mundo, y lo que hicieron entonces fue crear como una especie de credo real. Las teorías de salvajización hicieron que se efectivizaran aislando y condenando a Haití a un enclaustramiento bastante desdichado después de eso, ¿no? Bien, en Cuba, como yo les decía, hay que ver que hubo una relación entre la lucha por la emancipación y la lucha por la independencia. Esto se ubica en tres coyunturas: una guerra muy grande, que fue la guerra de 1868 a 1878. Hubo lo que se llamó la Guerra Chiquita de 1879 a 1880, y luego lo que se llamó la Guerra Necesaria de 1895 a 1898. Les hago referencia a estos tres momentos porque en estos tres momentos los protagonistas de estos momentos fueron los afrocubanos. Los negros cubanos cumplieron un rol fundamental en cada uno de estos momentos, tanto en la lucha por la emancipación, por su propia emancipación, la lucha antiesclavista, que presionó para que los esclavistas
implementaron la serie de decretos emancipadores, además que era una institución totalmente anacrónica, una institución que no tenía ningún sentido, y luego en el momento en el que se da la emancipación, los negros entran masivamente hacia los ejércitos para luchar contra los españoles, y se dio un fenómeno muy importante que fue una especie como de hermandad racial en el contexto de la guerra. Esta hermandad racial vino también acompañada de la creación de una pléyade muy importante de intelectuales en el contexto de la guerra, pero apenas, bueno, incluso antes de que se diera ya el triunfo definitivo, cuando ya se venía marcando el triunfo definitivo, inmediatamente los racistas empezaron a implementar una serie de medidas encaminadas a marginar a los negros de las conquistas que venían dando en el contexto de la guerra. Y lo que fue la hermandad que se sintetizaba en el credo de Martí, de una patria con todos y para todos, la patria con todos y para todos, realmente terminó convertida en un cliché por parte de las élites que afianzaron todo el proceso de exclusión racial. Bien, en el caso de Cuba, entonces se rompe este pacto y aparece el racismo de Estado. Y el racismo de Estado yo lo he estado, digamos, indagando a través de varias fuentes, las fuentes policiales, por ejemplo, toda una persecución que se le dio a los indígenas, a los negros desde el periodo colonial, cuando empezaron a aparecer las asociaciones de negros libres, los ñáñigos, se empezó a generar una persecución que uno de las fuentes más importantes, incluso para la antropología cubana, fueron esas fuentes policiales. Eran detectives que incluso aprendían el idioma carabalí, este carabalí que se dio en el caso de Cuba, conocían los dispositivos lingüísticos para infiltrarse y empezar a generar desde ahí una serie de teorías que decían que los negros asociados, esas formas de asociación realmente eran espacios de promoción del crimen. Y como les digo, bueno, ahí en eso estuvo Fernando Ortiz, estuvo Israel Castellanos, el craneometra que era médico, estuvo Juan Luis Dardé, que fue el fundador de la antropología, y ellos estuvieron incluso directamente vinculados con una serie de campañas que hubo de persecución hacia los brujos, porque la forma de criminalización que se dio en el contexto post-independencia estaba directamente vinculado con que se le ascribían a los negros una serie de crímenes de niños que nunca se supo que era de ellos, pero realmente la prensa, incluso muchos crímenes que ni siquiera sucedieron, la prensa se encargaba de promover la idea de que eran hechos por los negros brujos, por sus tradiciones atávicas de tipo africanas y por ese atavismo que la antropología física venía sosteniendo. Eso fue entonces generalizando mucho en la sociedad el ánimo antinegro. Y por otro lado, se venía dando un proceso muy fuerte de marginación. En el caso, la marginación incluso se sustentó más por la presencia de los norteamericanos. Por ejemplo, los norteamericanos llegaron a Santiago de Cuba, y al llegar a Santiago de Cuba desplazaron a los antiguos propietarios que venían de pelear en la independencia. No le estaban dando trabajo a los afrocubanos. La milicia empezó a implementar una serie de mecanismos para sacarle, la policía, además de la criminalización. Entonces estaba presentando un fenómeno realmente muy fuerte, casi de volver al pasado esclavista. Y por eso fue entonces que se formó el Partido Independiente de Color en 1908, y lo hicieron bajo una serie de proclamas. Así, muy brevemente, en el caso del Ecuador, digamos, el pensamiento republicano negro, uno puede empezar a indagarlo desde el siglo XVIII. En el caso de Esmeraldas, para el siglo XVIII, Esmeraldas tuvo una experiencia de poblamiento muy interesante en el siglo XVII. No sé si saben un poco, hubo un desembarco, un naufragio de un barco que llevaba unos negros. Estaba Antón Ilesca, y Antón Ilesca en el siglo XVI eran 16 africanos esclavizados que llegan en el barco y hacen una república de zambos.
que duró más o menos unos 80 años, de alianzas que establecieron con los indígenas en la zona de Esmeraldas. Sin embargo, digamos, esto luego hay un vacío porque ellos prácticamente desaparecen en guerras, pero hacia el siglo XVIII, vinculados sobre todo con las minas de Barbacoas, hacia la zona de Nariño, en Colombia, Barbacoa se convirtió en uno de los centros de explotación minera más importantes de América y empezó a determinar todo el proceso de poblamiento tanto del sur de Colombia como del norte del Ecuador. Y en el norte del Ecuador se empezaron a dar unos fenómenos muy interesantes del siglo XVIII, era que los negros que habían vivido ahí mucho tiempo, y muchos de ellos conocían eso, y muchos habían sido esclavizados tempranamente, conocían los caminos. Entonces la corona empieza a establecer conexiones con estos negros para establecer conexiones para la salida hacia el Pacífico. Y por otro lado se venía dando un fenómeno también muy interesante, y era que los propietarios o digamos, los mineros blancos, propietarios de minas blancas o los que trabajan con zonas auríferas, evadían el pago de los impuestos a la corona. Y entonces la corona empezó a negociar con los esclavizados negros para que vigilaran a sus propietarios el pago de los impuestos, y con eso empezaron a ganar plata y empezaron a comprar su propia manumisión. Entonces se empezaron a negociar directamente con la corona. Esto planteó incluso un dilema en el contexto ya de la independencia. Realmente los esclavizados tenían al frente a los enemigos, que eran los criollos. Eran los enemigos, y existía entonces la factibilidad de que los esclavizados, los negros, eso sucedió de hecho con los indígenas también, en muchos casos terminaron más vinculados con la propia corona porque pensaban que la corona podía ofrecerle a ellos una forma de protección contra ellos, contra los criollos que los estaban explotando. Pero hubo negociaciones políticas y se sentaron y dijeron, vamos a apoyar a los criollos. Incluso en Quito hubo una gran persecución a los independentistas y se refugiaron en Esmeraldas y tuvieron protección por parte de los esmeraldeños. ¿Qué fue lo que le pidieron para la participación en la independencia? Básicamente la ruptura de la esclavitud. Y bueno, vamos a pelear con ustedes y vamos a pelear efectivamente por la construcción de la independencia y vamos a contribuir con esto. Y empezó una segunda traición que ya ustedes la conocen muy bien, que fue no a entregar todo el tema de la emancipación, sino la preocupación que empezaron a desarrollar los estados nacionales temprano por los propietarios de los esclavos antes que por los esclavizados. Y ahí se dio toda esta, en vez de una liberación, una emancipación inmediata, se dio lo que se llama la liberación de vientres, que fue, no serás tú libre, pero será hijo tu libre. Es bien complejo, imagínense lo que es para un sujeto, es decir, espera la próxima generación, bueno, tienes una esperanza, pero es un horror. Y realmente eso también se volvió a traicionar porque cuando se declara la emancipación ya de los esclavos hacia mediados del siglo XIX, el Ecuador entra en un conflicto con el Perú. Y al entrar en Ecuador en conflicto con el Perú, entregó las tierras de Esmeraldas a una transnacional que se llamó la Ecuador Land Company, que entra hacia Esmeraldas, reactivando el esclavismo. Entonces eso hizo que los afroesmeraldeños empezaran a organizarse en torno al liberalismo radical que se venía dando en el contexto de Colombia, en el sur de Colombia, en la zona del Cauca, y empezaron a cumplir una función importantísima en el sentido del apoyo al liberalismo radical. Este liberalismo radical luego, aquí ustedes saben que tuvo la gran representación en Eloy Alfaro. Eloy Alfaro pues es la gran figura, una de las grandes figuras del liberalismo radical, que estuvo apoyado efectivamente por los afroecuatorianos, por afrocolombianos, por afroamericanos en general, pero también por indígenas, también por montubios, es decir, los sectores populares rodearon el proyecto de Alfaro. Y Alfaro, bueno, fue asesinado y eso fue efectivamente lo que condujo a la guerra de guerrillas. Eloy Alfaro fue asesinado en 1912. ¿Sí? Y los afroesmeraldeños se levantan entre 1913 y 1916 buscando que las promesas de la libertad, de la emancipación y de una república democrática radical se hicieran. Ya, entonces esas, digamos, son las dos condiciones que llevan a la creación del Partido Independiente de Color, bueno, y a la creación de la guerra de guerrillas, ¿no? Bien, yo quería, no sé cómo estoy de tiempo, Roberto.
porque, Puedes redondear, José. Sí, ya. puedes, tienes tiempo ¿Cuánto, aún. No de cuánto, minutos, si quieres, ¿te parece? cuánto? 10, 15 minutos. Vale, vale, 10, ya. 15 minutos. Vale. Ok, perfecto. Bien, yo quería plantearles entonces qué buscaba, por ejemplo, el Partido Independiente de Color. ¿Cuáles eran las demandas que estaban haciendo? Y yo quería hacerles citarles algunas de las reflexiones que, por ejemplo, tiene el periódico Previsión, y para terminar brevemente luego con unas referencias a la novela Uyungo de Adalberto Ortiz, para ver esto que se llama el universalismo situado. Lo que, digamos, el eje comparativo del republicanismo negro, del Partido Independiente de Color, y de la guerrilla afroesmeraldeña de 1913 a 1916 es entonces una cosa que yo llamo el universalismo situado, que es básicamente la capacidad de haber articulado una guerra antirracial como condición para la construcción de una república democrática popular. Esa es el tema. O sea, no es posible que construyamos realmente un Estado democrático si continúa la marginación por causas raciales. Ese es el principio. Esas eran las formas como se negociaban en los puntos, incluso las alianzas posibles. Mientras en Cuba se iba dando racismo de Estado, voy a leerles algunas reflexiones que proponía Previsión, periódico que fue eliminado al año de fundación. Sus directores fueron puestos presos, como todos los miembros del Partido Independiente de Color. Sufrió una persecución brutal por parte de ese Estado, y ya van a ver algunas de las razones van a ver las razones por las cuales esto ocurrió. Dice en un artículo del 20 de octubre de 1909 titulado Aclaremos, el periódico disputa, a ellos se les decía que ellos estaban creando una guerra de razas. O sea, el aparato racial les acusó a ellos de romper la armonía racial de la República de Todos y para Todos. Entonces, vamos a algunas de las respuestas que ofrecía Previsión. Dice el periódico, Previsión piensa y sostiene la gran tesis de que el hombre de color, al igual que el hombre blanco, sostenga y defienda su yo personal, su yo político, su yo de hombre, su yo, en fin, de ciudadano cubano, pues a constituir patria cubana contribuyó más que nadie con su coraje indomable, con su sangre generosa derramada en 100 combates y con su patriotismo jamás desmentido en las horas supremas. Venidos de la esclavitud, claro que los principios de la democracia son nuestros principios, pero no una democracia a lo Grecia o a lo Roma con privilegios y con castas, democracia falseada en oposición perenne al espíritu igualitario de nuestros tiempos. No, sino democracias que no vean color, que no distingan razas, sino que miren hombres en una palabra que no riña con la noción de derecho proclamada en nuestro gigante siglo XX. Porque esta democracia, que no es liberticida, digámoslo muy alto, es la cuestión capital de cuántas se agitan y pueden agitarse en la República, y en ellas están envueltas y en ellas se resuelven todas las demás cuestiones. Cuando se dice que por pensar esto, por sostener esto, somos racistas, dejamos asomar a nuestros labios una sonrisa. Racistas. Racistas lo son aquellos que quieren apartar al blanco del negro en todas las cuestiones de la vida y condenan al negro a un mundo distinto. Pierden lastimosamente pues los que se emboscan para herirnos de muerte civil. Sí, otro tema que manejaba Previsión, por ejemplo, era una noción de virtud republicana, ¿no? Que cuestionaba la construcción de la figura del negro como un criminal, cuando no inmoral o sucio, lo que a su vez venía articulado en un orden de ideas y de prácticas que el orden racializado había creado, fundamentado en una serie de roles diferenciados entre hombres blancos y negros y mujeres blancas y negras, así como, bueno, blancos y negros en general. Las imágenes de virtud que promovía Previsión se encaminaban a construirlo como un sujeto político que había sido capaz de superar el dolor de la esclavitud y como contraparte exigía la superación del orden racial si se aspiraba a una realización verídica de la nación. En un artículo titulado Somos racistas de amor, el sujeto negro se identifica como un actor político que exige su liberación personal como condición de libertad de la nación. En este artículo, la imagen de la figura del exesclavo que en condición de ciudadanía es capaz
de otorgar su perdón por la terrible experiencia del pasado, deja sin piso la lógica del miedo al negro como sentimiento sublimado de los esclavistas a que los negros se vengan de las afrentas de la esclavitud y propone en cambio un pacto de tipo civil por fuera de la matriz racializada del sistema dominante. En este contexto resulta estremecedora la profundidad del llamado a construir una comunidad política basada en una verdadera solidaridad, al tiempo que se valida la existencia de un nuevo ambiente cívico en el que se fundamenta la existencia del partido independiente de color. Dice: el negro como el blanco tiene corazón para amar, para sentir, para agradecer y para odiar, pero también tiene cerebro para pensar, para distinguir, para comprender hasta dónde llega la facultad discrecional del hombre y a dónde empieza el racional cumplimiento de sus deberes. Así en el orden político como en el social, que no pueden ser distintos a los de los blancos. Hay nobleza en el alma del negro, y por muy amargo que haya sido el recuerdo de aquellos días de abatimiento moral, de extenuación corporal, de condición animal, en una palabra que vivió el negro en Cuba, hace borrado ya de su mente las transformaciones políticas que han venido a modificar el medio de existencia moral de todos los cubanos. El negro sabe que es libre de derecho, como es libre el blanco, pero quiere serlo de hecho, que en donde el hombre está humillado, la libertad no existe. ¿Por qué no contar con el negro en la proporción equitativa de su número, de sus merecimientos? Hay unas reflexiones sobre las mujeres negras en el periódico Previsión que rompen todos el atavismo, por ejemplo, ese de la hipersexual. Es un documento impresionante, impresionante en el sentido justamente de mostrar la virtud, el humanismo, digamos, construido en el contexto de la periferia como condición para la república. Solo quería terminar brevemente con el caso de la novela Huyungo, que es otro de los casos que estoy viendo como universalismo situado, pensando en ese tema de doble conciencia en términos de Du Bois. La novela Entonces, ¿será que compramos algo? Ay. Sí, la novela Huyungo de Adalberto Ortiz tiene el protagonista es un sobrino de un comandante, del comandante negro más importante de la guerra de los afroesmeraldeños, y este protagonista es una figura que controvierte la tradición, viaja por todo el país, tiene alianzas con sectores de la izquierda, resuelve sus problemas raciales con matrimonios interétnicos, primero con una indígena, luego se casa, intenta tener amores con una maestra negra, pero no puede, y termina viviendo y casándose con una blanca feucha, dice la misma novela. Pero con él pasa de una especie de odio racial por todo el tema de la discriminación que había experimentado hacia un proceso de concientización e incluso que lo resuelve con el tema del amor con su esposa, que termina trágicamente. Ese amor termina en un contexto de una pelea por tierras, y él se va con los amigos que hacen militancia y se muere en la frontera del Ecuador en el año 41 en un conflicto con el Perú, mostrando efectivamente el papel importantísimo que en la construcción de la nación tienen los negros en el Ecuador. Entonces, ese es otro caso de universalismo situado. Y la novela nos permite entonces mostrar que no es que los negros están colocados en unos márgenes de la nación y que corresponden a unos atavismos que hay que defender, como digamos están planteando los relativismos posmodernos, o como lo han venido planteando los relativismos de más larga duración, sino que muestra efectivamente la capacidad de pensar la nación, pensar el Estado-nación y pensar no solamente el Estado-nación, sino también la humanidad en su conjunto. Bueno, eso eran un poco algunas ideas que quería compartir ahora. Es un montón, yo sé, pero bueno, eso, Roberto. Un poco para que vayan, un poco para presentarme lo que estoy haciendo. Está muy bien, excelente, José Antonio. Muchas cosas ahí para pensar. Ahorita podemos abrir el chat para ver quién se avienta las intervenciones. Podemos organizarlo. Por el momento, pues yo quiero hacer referencia a un par de cosas, un par de preguntas. Tiene que ver con si este periódico, Previsiones, estoy tratando de pensar en ese contexto de esa segunda
década del 20. Digamos, en esa segunda década del 20, pero un poquito más adelante están los periódicos de Marcus Garvey circulando, ¿no? Ah, En ok, en sí, el ajá. Caribe Ujú. anglófono. Eso es un poquito más tardío, digamos, Sí, así es, así del es. 15 en adelante. Ajá, Pero del otro lado está los trabajos de Antenor Firman, ajá, sí, ajá, de este Haití. gran antropólogo haitiano, Ujú, ujú. diplomático, que hizo su carrera en Francia, en París, y que escribió un libro bastante polémico en su momento, en respuesta a Gobineau, Algo vino. Ujú. que se llamó sobre, La igualdad de razas, sí. Ajá. sí, en contravía de esta propuesta que era el sentido común del conocimiento experto, que era que existían desigualdades de razas y que el negro estaba ubicado en una posición supremamente inferior frente a la raza blanca. Digamos, ahí hay una tradición que podemos rastrearla desde la Revolución Haitiana propiamente, con la constitución, esta constitución célebre de 1804, donde uno de sus artículos dice que todo haitiano será considerado negro, por tanto libre. ¿Sí? O sea, de ahí Ujú. podemos rastrear, hay una genealogía, hay una traza de un universalismo situado que tú exploras, digamos, en estos dos contextos, el cubano y el... Entonces, digamos, hay una tradición ahí que a mí me interesa y que de alguna manera he explorado en mis trabajos más desde un tono filosófico, porque hay una apelación a la negrura, no voy a llamarlo negritud porque eso me lleva, digamos, a otra discusión y que me gusta hacer la distinción porque hay hay una suerte de idea de la negritud en tanto exaltación de lo negro por encima de lo blanco. Y eso también es bastante problemático y Fran Fanon pues ha escrito sobre eso. Pero me interesa hablar en términos de la negrura y desde esta genealogía haitiana, porque desde ese universalismo situado en particular, la negrura es un punto de partida y no un punto de llegada. Tiene que ver precisamente con esa universalidad. Si nos ubicamos desde este punto que ha sido la negación absoluta de lo humano y el restar peso ontológico al negro frente al blanco, hay, digamos, una tradición que conecta a estos intelectuales haitianos. Llegamos a Firman y después llegamos a Price Mars. Pero me interesa la figura de Firman porque Firman tiene un diálogo epistolar y de hecho creo que no sé si ellos llegaron a concretar eh, una, un encuentro físico entre Martí y Firman. Ellos intercambiaban cartas. Entonces, estaba pensando un poco eso, si de pronto estos periódicos estaban al tanto de estas discusiones, ¿no? Que se estaban gestando alrededor de precisamente de estos debates frente al racismo. Sí, Roberto, no pudo, a ver, el periódico existió entre 1908 y 1910, digamos, tuvo una existencia de un año y medio accidentado. Sin embargo, tenían contactos sobre todo con un importante grupo de intelectuales negros que estaban ubicados en los Estados Unidos, que permitía y que Stenoz era un tipo, digamos, de clase media, tenía algunos contactos, él participó también de la guerra de independencia y era un tipo con un prestigio y su esposa también, incluso tenía una boutique, ellos formaban parte, si se quiere, de una élite nacional y también con vínculos internacionales. De hecho, esto sucedió con varios de los afrocubanos en la
fase esta de la República Temprana, pero muchos de estos que fueron cooptados por el sistema bipartidista prefirieron realmente venderse totalmente al sistema del bipartidismo y abandonar las discusiones del tema de lo negro. Y lo abandonaron e incluso en un momento criminalizaron también al propio Partido Independiente de Color. Pero bueno, digamos, esta playa de intelectuales afrocubanos tenía una formación muy sólida que se venía dando en el contexto que se vino dando en el contexto de la independencia, que se vino dando en el contexto de los vínculos con los Estados Unidos, con traducciones que se venían dando en los Estados Unidos y por todo este vínculo también con el Caribe en general, que tiene esta característica de ser un espacio de encuentro del Atlántico Negro. La obra digamos, la presencia de Haití, en el caso de Cuba, como yo dije ahora, era permanente tanto porque fue el discurso una de las partes del discurso oficial del racismo, el miedo al tema de Haití, ¿sí? Y a que se presentara una revolución negra, igual que traería sobre todo consigo las violaciones a las blancas, porque vino acompañado de esa especie de hipersexualización y de criminalización del hombre, del hombre negro. Entonces, eso formó efectivamente parte del legado y Previsión tiene muchísimas reflexiones en torno a eso. Yo ahora que estoy sacando mi libro, voy a mostrar varias de estas, ahora como hice una presentación por las características de la clase, me tuve que limitar, digamos, a solamente unas 2 muestras, pero sí, efectivamente era un periódico que estaba directamente conectado con traducciones incluso de humanistas negros de varios lados que cuestionaban los presupuestos del racismo biológico y del racismo cultural. Es muy interesante, digamos, como tribuna intelectual poderosa en ese sentido. Y realmente Previsión se proyectaba como una brutal, realmente importantísima fuente de construcción de lo que sería un pensamiento humanista alternativo, sin duda. Y por eso mismo fue que lo acabaron. De hecho, Fermín, como sabes, yo no creo que sean porque las condiciones del conocimiento no permitían que se disputara, sino porque la geopolítica del conocimiento no admitía que se difundieran teorías que rompían el eje del racismo biológico de Gobineau en el caso de Francia a través de Fermín. Es decir, espérate que se me está un minuto, un segundo, perdón. Contrario, más bien tratando de mostrar la gran presencia nacional que tenían los cubanos en la nación y en la construcción de la nación. Ellos incluso, muchos de ellos fueron deportados a la isla de Fernando Po, ¿sí? En las Filipinas, en el contexto de la guerra, incluso antes de la guerra, cuando se dio la persecución a los ñáñigos, a las que eran realmente organizadas, una especie de masonería negra, el ñañiguismo fue como una especie de entidades de solidaridad y de ayuda mutua que se crearon sobre todo en Matanzas y en La Habana, en torno al puerto. Una de las persecuciones que se hizo con ellos, los cogían y los deportaban y los mandaban a Fernando Po. Entonces el desarraigo de los afrocubanos pertenecía más bien a los proyectos más bien racistas.
Marcus Garvey, yo creo que su lectura vino un poco más por su misticismo y por sus lecturas de la Biblia, vino por ese lado, pero date cuenta tú que muchos de los proyectos de vuelta al África han estado vinculados con la desposesión y con el racismo, incluso la misma creación de Liberia y de Nigeria, todo eso no necesariamente es emancipador. Sí. Es un poco lo que creo yo que podría decirte, ¿no? Ahora, efectivamente, el pensamiento intelectual de Haití, Sí, yo creo bueno, que esa es una tarea que tenemos por delante y realmente es importantísimo empezar a mostrar por la supuesto. centralidad que tiene Haití en poesía, en narrativa, en filosofía política. Es impresionante. Esa es toda una tarea que tenemos por delante, creo. Para el universalismo situado, justamente. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, veo que no se han pronunciado aquí en el chat pidiendo la palabra. Bueno, yo puedo seguir preguntando varias cosas más. Bueno, me llamó la atención esta alusión que haces al yo, porque justamente frente a las reflexiones que hace Fanon frente al tema del yo, es que el yo afrocaribeño es un yo que ha sido desviado para Fanon, ¿sí? Bajo esta idea, uno podría rastrear, es un yo desviado porque es un yo construido por un otro y no por una subjetividad que se construya a sí misma, ¿no? Uno puede rastrear esa referencia o ese reajuste del yo desde la Revolución Haitiana, pero me llamó la atención que que hagan referencia al yo en la revista, es decir, Sí, que ese sea el término que usen. sí. Tú ¿Cuál fue tu lectura de esos pasajes, por un lado? Y la otra pregunta que te decía, que quería hacerte, es si existe una memoria colectiva de ese movimiento, del movimiento en Cuba y de la masacre de 1912. Y bueno, y Carolina Castañeda tiene la palabra después de tu respuesta. Sí, una de las cosas que yo vi en el caso de Cuba, aunque lo venía ya sospechando también en el caso del vínculo del liberalismo radical y el republicanismo negro con la narrativa afroesmeraldeña, es que tú lo puedes ver sobre todo en el ámbito de la producción literaria, tanto en la producción poética o como en la misma producción del ensayo y también de la novela. De hecho, un senador que se llama, de apellido Morúa, que fue el que introdujo la prohibición para la existencia del Partido Independiente de Color, haciendo una enmienda que decía que no podían haber partidos solamente fundamentados en el tema de raza, y que fue lo que generó la masacre. Era un novelista que escribió dos grandes obras. Una se llama Sofía, una novela se llama Sofía. En el caso, por ejemplo, de Sofía, tú te puedes ir dando cuenta cómo se construye un yo narrativo, o sea, un yo con capacidad narrativa en tanto sujeto negro. Digamos, lo que a mí me permite ver en las contribuciones de las reflexiones de los afrocubanos, y también en el caso de Adalberto Ortiz, es que estos sujetos son sujetos que tienen las mismas experiencias y también las mismas capacidades, digamos, de manejo del lenguaje abstracto moderno y modernista. Digamos, las mismas experimentaciones. En el caso, por ejemplo, de Fuyungo, esto es súper evidente, súper evidente. Incluso yo me atrevería a decir que la misma poesía que, por ejemplo, remite un poco hacia el tema de la musicalidad de esta afrodescendiente, la presencia del yo está en
en los textos, ¿sí? Como sujetos modernos. Entonces, a mí digamos, no me sorprende mucho este tema de cómo Previsión afirma el yo, sobre todo que siendo un periódico que apunta hacia reivindicar las figuras modernas que como constitutivas de la familia cubana, de la familia negra como constitutiva de la familia cubana. Entonces ellos ahí hablan de la mujer, de los niños, de los hombres, ¿cierto? De la misma forma como lo venía haciendo la burguesía modernista, bastante desarrollada ya desde la segunda mitad del siglo XIX, que es lo que origina incluso el psicoanálisis y lo que origina todo el tema de una narrativa modernista, que es el lugar del yo. Entonces, más bien a mí lo que me muestra, a propósito de tu pregunta, es cómo es otro ejemplo de coetaneidad. O sea, cómo realmente este sujeto es un sujeto que sí está atravesado también por el tema de la fractura que Freud reconoció, pero a esa fractura se le introduce además el tema del dolor de la exclusión racial, ¿no? De hecho, el tema de doble conciencia de Du Bois, y bueno, de hecho Frantz Fanon, ¿sí? De hecho, toda la obra de Frantz Fanon es una obra que atraviesa o que tiene como condición efectivamente la noción de un sujeto, de un yo moderno, pero que va más allá del yo moderno en tanto que introduce el problema del conflicto, ¿cierto? Y del trauma y de que en muchos casos es difícil de superar, bueno, en casi todos los casos es difícil de superar, que produce el tema de la exclusión racial. Date cuenta tú que la exclusión racial normalmente tiene un tú, es decir, está directamente apuntado hacia el sujeto. No es un sujeto que se difumina, ¿cierto?, en un grupo corporado, sino que está directamente vinculado hacia un sujeto al que se le criminaliza, al que se le mete preso, al que se le judicializa, al que se le fusila, al que se le mata, un cuerpo que tiene un lugar ahí. Entonces, yo encuentro bastante, digamos, normal, ¿sí? En el contexto de construcción de la noción del yo, y ese yo atravesado por esta experiencia tan dramática que es la experiencia de la exclusión racial, esta autointerpelación. Carolina, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, yo primero quiero agradecerte mucho. Creo que varias de las cosas de las que has hablado han sido de una u otra manera espacios de discusión con los estudiantes de la maestría y digamos, hay dos temas que me parece como fundamentales que tocaste te pediría el favor de, digamos, profundizar para que los estudiantes puedan ir un poco más allá con estas discusiones. Y uno era que los estudiantes estaban muy interesados en pensar si era posible empezar a hablar de racismo nombrando cosas como la raza y nombrando incluso cosas como lo negro, o si todo tenía que, digamos, decantarse a través del lenguaje de lo políticamente correcto, y cuál era como, y qué tanto había, digamos, de posibilidades políticas a favor o en contra al hacer ese tipo de ejercicios, ¿no? Eso es como una discusión permanente que hay allí entre los estudiantes. Y otra discusión que surge varias veces es este, digamos, tema de poner en cuestión de alguna manera, no solo la práctica, sino el conocimiento antropológico en efectivamente en prácticas estatales que conforman poblaciones y que hacen ciertas cosas con esas poblaciones, ¿no? Y allí pues el tema del republicanismo que estás tocando es realmente novedoso y muy, muy, muy interesante. Y por último, si tengo una pregunta bien chica para hacerte, que supongo que tiene que ver con que tú estás trabajando bastante con personas afrodescendientes y con, pues en este momento la transición de los esclavizados a la emancipación, preguntarte justamente por los procesos de racialización en Ecuador y en Cuba, si eran solamente dirigidos a las poblaciones negras o si eran dirigidos a todas las poblaciones, en especial, digamos, con esta conformación tan diversa
cultura cubana, de tantos tipos también de otras esclavizaciones, etcétera. Bueno, era eso. Muchas gracias. ¿Sabes qué quisiera? Ahorita me acordé, perdona que no contesté a Roberto la pregunta de lo que me decías con respecto a la memoria del Partido Independiente de Color y de la masacre ahora. En, hace, en el 2012 se celebraron los 100 años de la masacre del Partido Independiente de Color y se empezaron ya a recoger una serie de investigaciones que se venían haciendo de un tema que había sido vetado realmente la historia social cubana. Había sido vetado, bueno, porque la revolución un poco asumió el dicho martiano de la República de Todos y para Todos, pero este dicho en realidad empezó a cuestionarse, sobre todo en el periodo especial, cuando se hizo evidente que los ajustes que se estaban viviendo y la condición que se estaba viviendo estaba afectando con más fuerza a la población afrocubana. Eso empezó a suscitar la necesidad de rescatar las memorias y empezó a generarse un trabajo bastante grande sobre el tema del Partido Independiente de Color, que hoy está produciendo resultados muy interesantes, y eso yo te digo que para mí fue también una gran experiencia haberme podido contactar con varios colectivos y con varios intelectuales que están en este momento llevando adelante investigaciones sobre esto. Hay unos trabajos además, un investigador que se llama Tomás Fernández Robaina, que yo recomiendo muy especialmente, que está dirigiendo una serie ya es un investigador mayor, de hecho también Julio César Guanche se ha metido, bueno, hay un grupo muy fuerte de investigadores ahora sobre esto. En el caso, Carolina, gracias por la pregunta, yo interpreto si la pregunta, si me dice si es correcto por ahí por donde vienen los rollos, es que en una cierta dificultad que tenemos en los países latinoamericanos de hablar del tema de la raza o de lo negro, es por esa compleja historia social y que ha estado articulada en torno al mito de la democracia racial. Que nuestro modelo hispanoamericano, a diferencia del modelo norteamericano y del modelo cubano, que el modelo cubano es mucho más parecido en ciertos sentidos al modelo norteamericano, donde había una clara separación racial, incluso una utilización mucho más clara del término racial. Nosotros escondimos un poco eso bajo una retórica más de carácter moral, en la cual lo negro, la raza, la discriminación racial eran términos que estaban tan anclados en el plano de la costumbre y tan anclados en el plano del inconsciente que de eso no se hablaba. Incluso sabemos que, sin embargo, hay muchísimos estudios donde también muestran el complejo uso terminológico. Por ejemplo, dentro de comunidades negras, el uso de la palabra negro no es despectivo, es por el contrario, es bien visto, pero por ejemplo, si llega alguien de fuera de la comunidad y utiliza la palabra negro, esa palabra inmediatamente es asociada con un término despectivo o malo. Detrás de eso también hay todo el intento de buscar nuevos términos vinculados como el tema de la afrodescendencia, el afrocolombiano, afrohispanoamericanos, afroecuatorianos, que se supone que mitiga un poco la carga peyorativa que se utiliza desde ciertos sectores hacia la designación de lo negro. Pero yo creo que las complejidades que hay en el tema de la determinación de lo racial y el tema de lo negro en Hispanoamérica, en el caso colombiano, está muy atravesada por el tema del mito de la supuesta democracia racial y por el mito del mestizaje también, que digamos es uno de los componentes negativos del mestizaje, que el mestizaje no ha permitido un poco hablar con cierta claridad sobre el tema racial. Tampoco, sí. Pero digamos, eso creo que es un reto que tenemos ahí, aunque a mí me da la impresión que este tipo de investigaciones ya contribuyen un poco a poner con más claridad el tema racial. Los estados han racializado, en el caso del Ecuador, si bien no hubo un racismo de estado
antinegro, como lo hubo, por ejemplo, en el caso de Cuba, en el caso de la segunda mitad del siglo XIX y una gran parte del siglo XX en el Ecuador, sí hubo un racismo oficial antiindígena y tuvo una gran fuerza y fue disputado enormemente también por los indígenas. Entonces, ¿por qué? Por la condición, entre comillas, marginal de la población afro que estaba ubicada hacia la zona de Esmeraldas, y eso a mí me ha llevado a pensar que más bien el problema racial ahí ha cumplido fundamentalmente el papel de consolidar la función interno-colonial de la provincia. Entonces, creo que los términos también deben ser como contextualizados un poco para irles viendo, para tratar un poco de desmenuzarles así de manera lo más fino posible, ¿no? En el caso de Cuba, bueno, la racialización hacia las otras poblaciones sí existió, sobre todo hacia los chinos. Es muy interesante, bueno, yo no me he metido tanto con esto, pero al mismo tiempo que se iba produciendo el racismo de Estado antinegro, los chinos iban ocupando un lugar también importante porque era una población que cumplía un rol relativamente importante en términos migratorios y el racismo de Estado estaba apuntando hacia, después de que sacaron a los españoles, el racismo de Estado lo que estaba apuntando era hacia una inmigración de españoles, a la caída de canarios. Y por lo tanto eso vino acompañado de unas miradas bastante peyorativas sobre los chinos y la misma obra de Fernando Ortiz. Fernando Ortiz, ese queridísimo antropólogo, tiene tres obras que son de un racismo impresionante, que son los negros esclavos, los negros curros, las tres primeras obras de él, ¿no? Y él en estas obras tiene también unos acápites importantes dedicados hacia los chinos. Ahora me viene a memoria, por ejemplo, uno de los estereotipos que había sobre el tema de los chinos era su inclinación hacia el opio, es decir, se les describía por parte de Fernando de manera permanente y también por otro lado como homosexuales, mientras el negro era hipersexualizado como una posible victimario y un posible depredador sexual, el chino era visto más bien como un asexuado. Entonces eso sí forma parte, pero eso se dio sobre todo, digamos, en estas dos primeras décadas. Yo no he monitoreado el tema racista posterior a esto, ¿sí? Y como para un poco ver otras poblaciones. Ahora, lo del tema del antropológico del Estado, creo que yo creo lo siguiente, que tenemos que desarrollar unas metodologías que nos permitan combinar el nivel fenomenológico más particular posible. Por ejemplo, tenemos una gran tradición de estudios del Close Corporate Communities, ¿no? Estamos muy vinculados con eso de las comunidades pequeñas y eso ha sido uno de los ejes más fuertes de la antropología. Pero yo creo que es indispensable hoy, por un lado, someter a análisis el tema de las comunidades. La comunidad es un sujeto de reflexión, debe ser un sujeto de reflexión, ver qué tanto es cerrada. Las comunidades también están formadas por gente que sale, que se mueve, que viene, que va, por jóvenes, por disidentes. La comunidad debe ser sometida a análisis también, pero tengo la impresión de que hay que empezar a combinar, y creo que el republicanismo da elementos para eso, sobre todo viendo el tema experiencial, el tema del sujeto, la vinculación del sujeto con su propia experiencia, las interpelaciones del sujeto a la nación, a su comunidad. Yo creo que hay varias entradas y creo que creo que podemos empezar a pensar en metodologías que sean más flexibles y que nos permita superar ciertos antagonismos, por ejemplo, individuo, sociedad, tradición, cultura, modernidad. Sí, una serie que creo que debe ser más ricamente asumidas. Espero haber respondido, Carolina, a tus inquietudes o algo de tus inquietudes. Claro que sí, muchísimas gracias. José, hay dos preguntas acá en el chat. Voy a leértelas. Una la hace Mayra Mendoza y dice lo siguiente. Atendiendo la crítica al relativismo cultural que el profesor José, ¿será que este relativismo cultural en Colombia fue justamente lo que posibilitó
las nuevas formas de explotación del Pacífico a partir de discursos como la biodiversidad y la conservación, entendiendo que a partir de esa diferencia cultural se posesionó un imaginario alrededor de que este territorio necesitaba entonces blanca y patriarcal a la que fue sometida por esos negros que no tienen la capacidad de desarrollar su territorio. Esa es una pregunta. Voy a leerte la otra para que puedas desarrollarla, ¿te parece? La otra es la siguiente. Dice Andrés Pertús, pregunta que si el proyecto político de Jorge Eliezer Gaitán habría estado en ese marco de ese universalismo situado del que hablas, o si sería la continuidad del mestizo intentando hablar o representar al otro y mimetizar la diferencia bajo la rúbrica de lo nacional. Sí, Mayra, yo estoy totalmente de acuerdo con el implícito que hay en tu pregunta. El Pacífico ha sido, de hecho, estoy por sacar un artículo ahora, porque yo estoy trabajando también en el tema contemporáneo, o sea, me interesan muchísimo las implicaciones del culturalismo, del relativismo cultural. Mañana tengo, de hecho, una presentación sobre el tema de la privatización de la guerra y cómo eso ha afectado las comunidades del Pacífico. Y efectivamente, en el Pacífico colombiano contemporáneo, el relativismo cultural produjo como uno de los efectos la marginación de la figura del negro del Pacífico como construcción de la nación. Incluso yo tengo una posición radicalmente crítica de los enfoques como los de Arturo Escobar, quien plantea incluso la necesidad de comunalizar territorialmente a unas imágenes ancestralistas del negro del Pacífico, dejando totalmente de lado el proceso complejo de luchas por propiedades y linderaciones individuales, por inserciones urbanas, por obreros, es decir, me parece que esto no tiene nada realmente que ver con la complejísima historia de los negros en el Pacífico colombiano. Dicho en sentido estricto, me parece que el relativismo cultural está cumpliendo en el contexto del neoliberalismo una función que debe ser críticamente asumida, en el sentido en que en un contexto en el cual grandes narrativas apuntan hacia el debilitamiento de los estados nacionales de manera constitutiva y estructural, uno de los recursos a los que se ha apelado al debilitamiento de estos estados nacionales es justamente planteando de que los estados nacionales están conformados por gente que no pertenece esencialmente a esos estados nacionales, o que están vienen de afuera o bien que pertenecen antes del estado-nación, que es un poco las narrativas relativistas que se hacen, por ejemplo, sobre los indígenas o sobre los negros. A los indígenas se les ve como antes del estado nacional, por lo tanto, vienen de unas formaciones que no tienen que ver con el Estado Nacional, y a los negros se les ve como de afuera, también portadores de unas lógicas que no tienen que ver con el Estado Nacional. Resulta que lo que la historia republicana muestra es que indios, negros, montubios, mestizos, de manera sistemática, ustedes no sino ver las grandes marchas que ha tenido Colombia, o vean ustedes el impresionante levantamiento que hubo aquí en octubre del año pasado, para ver la capacidad que tienen de convocatoria a los indígenas a distintos estamentos de la nación, interpelando a la nación. La gente no deja por eso interpelar también sus propias especificidades. Ojo, yo no estoy diciendo que la gente solamente está pensando en un abstracto universal, la gente está peleando también por lo suyo, pero eso no implica un desconocimiento de la persona que está al lado. El relativismo plantea de que la gente es incapaz de comunicarse en los marcos estructurales y profundos porque se supone que pertenecen a temporalidades distintas o a espacialidades distintas, y eso es mentira. El lenguaje tiene una profunda capacidad de conexión, y la gente aparentemente más distinta es capaz de establecer escenarios comunes de conexión. Y eso es una cosa que el relativismo no toma en consideración. Hay una excelente bibliografía crítica sobre esto, sobre el tema del relativismo, que también estoy utilizando ahora para el texto. Yo, el tema de Jorge Eliezer Gaitán, yo, Andrés, no te podría responder porque fue un proyecto truncado.
Sí podríamos comparar con unos proyectos populistas análogos que ocurrieron, por ejemplo, el caso de Perón. Establezcamos un tema como Perón. Perón interpeló, inventó incluso una nueva nación atravesada por la presencia de los descamisados, que eran esos estamentos que estaban totalmente marginados del Estado-Nación. Y de hecho eso le dio una continuidad al peronismo tan grande que hoy por hoy la política argentina sigue articulada en torno al tema del peronismo y al reconocimiento de esos estamentos populares, de esos sectores marginalizados por cualquier razón y que fueron convocados por el Estado. Es posible que Jorge Eliezer Gaitán estuviera en esto. Yo no me atrevería a decirlo, sin embargo, con contundencia. Te digo, por una parte porque el proyecto fue truncado, pero por otro lado, me haces pensar en la forma como Jorge Eliezer Gaitán, por ejemplo, vino interpelando a distintos sectores campesinos luego de que después de la masacre de las bananeras. Él estuvo monitoreando esto y vino haciendo una campaña popular. Ahí fue donde realmente Jorge Eliezer Gaitán empezó a imaginar a la nación, interpelando a distintos estamentos. Y es posible que sí, que esto hubiera sido una especie de Perón que teníamos por delante, pero nosotros tenemos un bipartidismo y unas élites tan cerradas que ni siquiera aceptaron el populismo que existe en otro lado. Y que efectivamente, o sea, la pregunta tuya sí tiene una fundamentación fuerte en el sentido en que el populismo fue en los países en los cuales, incluso pensemos hasta en el caso de Brasil, ¿no es cierto?, donde se pensó también en el tema de la democracia racial, donde apareció el tropicalismo, que fueron formas más o menos de empezar a aceptar efectivamente la incorporación de los negros dentro de la nación. Si nosotros nos damos, hacemos un análisis comparativo, por ejemplo, nos damos cuenta que en Colombia ni siquiera hubo indigenismo. O sea, ni siquiera hubo, como lo hubo en el Perú o como lo hubo en el caso del Ecuador, un movimiento intelectual coincidente exactamente con ese gran legado de la Revolución Mexicana, que obligó a repensar a los estamentos poblacionales y a incorporar a indios, a negros, etcétera, dentro de la nación, que eso es uno de los fundamentos fuertes del populismo. Es decir, en el caso colombiano, eso no se planteó. Cuando uno mira que en el caso del Perú o en el caso del Ecuador, uno de los ejes fundamentales de transformación de la noción de lo popular, de lo nacional popular, que ese es uno de los ejes que estamos discutiendo en la red de republicanismo, justamente es eso, o sea, cómo estas formas de populismo fueron capaces de inventar un sujeto que se sentía parte de la nación. Y les digo que las narrativas de los años 30, en el caso del Ecuador, que es precedente exactamente de las expresiones del populismo, lo que demuestran es eso, esa capacidad de interpelación a esos sectores populares que han estado marginados en el contexto de las economías oligárquicas del siglo XIX, que estaban marginados totalmente en la nación porque solamente cumplían el papel de extractivos primarios, ¿no? Y ese es un tema que se empieza a plantear sobre todo después de la Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana da muchos elementos para pensar el tema del populismo, el tema de la interpelación de estos sectores que habían estado tradicionalmente marginados. Pero el problema, Andrés, que yo veo es que el proyecto le pegaron pues, su paso a Jorge Eliezer Gaitán y no podríamos hacer un análisis más riguroso, pero me parece que es una pregunta súper importante. José, ya para ir cerrando, ya casi cumplimos las 2 horas, quería preguntarte si a partir de esas categorías que estás desarrollando de universalismo situado y de liberalismo radical, ¿encuentras algún tipo de experiencia interesante o intuyes algún tipo de experiencia interesante en el caso colombiano que te permita tal vez acercarte más adelante a eso? Un estudio. Sí, a ver, comparando el tema del liberalismo del Ecuador con Colombia, yo una de las, digamos, acabo de publicar en Costa Rica
o sea, como tratar de ver en las diferencias de expresión de la violencia estructural en Colombia con las formas de expresión de la violencia en el Ecuador, que son muy distintas. Yo estoy justamente tomando un poco el legado de lo que fue el fracaso del proyecto liberal en Colombia, al tiempo que en el caso en el Ecuador venía consolidándose la experiencia liberal. Pero a mí me parece que en Colombia, por ejemplo, en el caso del Cauca, que estoy aproximándome hacia la zona del mismo Nariño, hay una serie de, o sea, continuaron una serie de tradiciones populares, democráticas populares, ¿cierto? Inclinadas con formas de pensamiento progresista bastante interesantes, y de hecho, en mi libro del realismo mágico, cuando yo me metí con la NUC, yo me metí un poco justamente viendo eso, viendo cómo la NUC, de hecho, controvierte a los imaginarios que estaba planteando tanto el liberalismo oficial de Alfonso López Michelsen como cierta tradición de izquierda como la de Orlando Fars Borda. Porque lo que yo veía en Carta Campesina y lo que veía en los análisis que tenían los campesinos del bloque Caribe, sobre todo, era la necesidad de transformar las condiciones estructurales del latifundismo y como condición para la vida social de la costa, ¿cierto? Y ahí lo que me daba cuenta era que, por el contrario, ¿cierto? La respuesta que dio el establishment fue negarles este tipo de demandas universalistas, humanistas radicales, incluso autocríticas con el campo de la cultura, reivindicativas del campo de la cultura también, ¿sí? Pero mucho más complejas, y que fueron amaestradas, domesticadas, si se quiere, por la perspectiva profundamente conservadora de este pacto entre las élites regionales y las élites nacionales. Pero ese es un caso que muestra efectivamente yo creo, mira, hay que ver, por ejemplo, hoy por hoy, parece que estoy mucho más conectado con la parte del sur ahora, las matrices radicalmente liberales o republicanas y socialistas que, por ejemplo, uno encuentra en Marcha Patriótica de carácter universal. Yo creo que eso es algo que empieza a surgir nuevamente con fuerza. Yo creo que en el caso de Colombia, uno de los hechos que permitió expresar después de los acuerdos con la FARC en La Habana es que empiezan a salir una serie de movilizaciones políticas, poéticas, que convocan a la nación y que convocan a multiplicidad de sectores desde el plano de lo local. Eso lo he podido ver en el caso del Valle del Cauca, en la zona del Cauca, en la zona de Nariño, ¿sí? Que hay una movilización que es supremamente interesante y supremamente atractiva, que no es parcial, que no es del nuevo movimiento social, ¿sí? Sino que están en nuevo momento articulando a la nación. Me parece que está ocurriendo también en el Ecuador. Entonces yo creo que sí hay muchísimas posibilidades de investigación de estos capitales políticos republicanos y liberal radicales y socialistas claramente de izquierda, pero universalistas, ¿no? A la vez que atraviesan también la experiencia fenomenológica individual, grupal, de género, pero buscan un poco también a la construcción de la humanidad. Y a mí me parece que esto es clave para la pelea que se está viviendo en este momento, donde lo que está en discusión ya es la existencia del planeta y la existencia de la humanidad. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy por hoy es la materialización máxima del sueño posmoderno y neoliberal del aniquilamiento del ser humano. Tenemos que pensar nuevamente en el humanismo, un humanismo periférico, democrático, y no solamente aquel que critica a Foucault. Tenemos que por ahí empezar a indagar, porque me parece que es imperativo, es ético, es urgente para poder recuperarnos, ¿no? De acuerdo, José Antonio. Bueno, muchísimas gracias, hermano. La verdad estuvo muy interesante tu presentación. Y bueno, estaremos muy atentos a la publicación de tu libro, ya de la investigación ya materializada en ese, perfecto, en ese objeto de deseo, ese fetiche a ver si sacamos la nueva edición del libro.
Y a ver si se acaba la edición del Por libro. Pues. supuesto, vamos. Vale. Luego hablamos de eso, tengo noticias sobre Vale. eso. Te mando un Perfecto. abrazo grande y Bueno, seguimos en contacto, José Esto va a estar Antonio. en Facebook. Esto va a estar en Facebook. En el de Sí, en vamos a el- grabarlo y se corrió, pero me, sí, me sí aviso. te lo asumo ya. Perfecto, pero ya, vale. Un fuerte abrazo. Ok, Muchas gracias. fuerte ¿No? abrazo. Y a todos y a todas, muchísimas gracias por estar hasta el final. Hasta la próxima.